de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Estos son versículos muy conocidos. El Señor nos da un mandato precioso a todos nosotros sobre esforzarnos, sobre continuar, luchar en el nombre de Jesús. Así que vamos a leer la palabra, Josué capítulo 1, vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mire, ponga atención, porque aquí el Señor por tercera vez le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, le dice el Señor. Qué linda la palabra de Dios cuando el Señor nos dice: esfuérzate, sé muy valiente. Y el Señor nos dice: yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. ¿No cree usted que esa es una promesa linda y maravillosa? Saber que si nosotros nos esforzamos en esta vida confiando en nuestro Padre Celestial, hermanos, Dios nos va a ayudar a conquistar. Dios nos va a ayudar a alcanzar esas promesas maravillosas que Él tiene para todos nosotros, a través de esforzarnos y ser valientes. Es que la iglesia debe de entender que eso es un mandato de Dios. Es una orden que Dios nos ha dicho: hijo, hija mía, yo tengo cosas maravillosas para tu vida, pero te pido, te mando y te ordeno que seas esforzado y valiente. Dios nos pide que para poder conquistar esa tierra prometida, para poder alcanzar esas promesas, es necesario, diga conmigo, es necesario ser esforzados y valientes. La gente cree que a veces el alcanzar algo en esta vida es un producto de la casualidad, es un producto de la suerte. La gente dice: miren qué suerte la que tuvo fulano de tal, qué bien le ha ido. Y muchas veces la gente ignora lo que esas personas tuvieron que hacer para alcanzar hasta donde llegaron. Dios le había hecho la promesa a Josué: tú vas a conquistar esta tierra, tú vas a alcanzar, vas a todo lugar que la planta de tu pie pise, lo vas a conquistar. Pero mire, ellos tuvieron que enfrentar unas batallas fuertes.
Jericó era una ciudad temible. La primera batalla que Josué tuvo que librar fue cuando fueron a atacar la ciudad de Jericó. Y usted sabe que los muros de Jericó, leí que eran tan anchos que había una calle de doble vía arriba. Podía pasar un carro de ida y otro de regreso. Por eso es que esa ciudad era respetable, temible. Y Dios derrumbó esos muros con su poder. Pero Josué tuvo que tener la fe para obedecer, para ir en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, que seamos esforzados. A veces la gente mira la gloria, pero no conoce la historia. A veces la gente mira los resultados, pero no conocen el proceso. Y déjeme decirle, hermanos, que el alcanzar algo, el éxito en la vida de cualquier persona no es una situación de la casualidad, es un resultado de una vida esforzada y valiente ante cualquier circunstancia. Es gente que no se dio por vencido, es gente que continuó, que se aferró, hermanos, y que se esforzaron hasta alcanzar aquello que Dios les había entregado. Es que Dios les dijo: yo te entregué esta tierra, pero esforzate y sé valiente para conquistarla. Dios nos pide que seamos esforzados y valientes. El miércoles, para resumirle un poquito, hablamos cuando salió Moisés de Egipto con mano poderosa y todo el pueblo de Israel por el desierto. Llegaron a un punto en donde tenían el mar Rojo enfrente y los egipcios se levantaron, estaban rodeados. Dios le da una orden a Moisés y Moisés le dice: dile a mi pueblo que empiecen a actuar, ponlos a marchar, le dice el Señor. Y tú, le dice el Señor, usa la vara, le dice el Señor a Moisés. ¿Qué tienes en la mano? Usa la vara y divide ese mar, le dice el Señor. Dios le dio una orden. Muchas veces el cristiano piensa que Dios tiene que hacerlo todo por nosotros. Y que sí, Dios tiene que hacerlo todo y yo únicamente esperando a que las cosas sucedan. No es así. Tiene que haber una acción. Realmente Moisés tuvo que tener la fe para utilizar la vara y darle una orden a ese mar que se divida. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y muchas veces la gente espera que sea Dios el que las haga. Dios ya te dio la autoridad para que en su nombre eches fuera demonios. La oración de muchos cristianos es: Señor, yo te pido que sanes al enfermo. Y Dios te dice: ve, impón tus manos, porque a través de tus manos yo me voy a manifestar. La Biblia dice que vamos a poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. La oración: Padre, envía personas para que le prediquen a mi familia. Y Dios nos dice: abre tu boca que yo la llenaré y te voy a dar palabra para llegar al corazón de ellos. Mucha gente espera que sea Dios el que haga las cosas, cuando Dios ya nos dio a nosotros la vara, la autoridad, la palabra. Dios le entregó a Josué la tierra prometida, pero él tenía que levantarse a conquistar. Hay cosas que Dios hace, pero también hay cosas que nosotros hacemos. Dios pone su poder y nosotros ponemos la fe, la confianza en el nombre de Jesús. Entonces en la vida tenemos que entender que hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Hay que seguir luchando. No hay que perder la fe. Hay que mantenernos. Porque la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Les decía a los hermanos, no es una situación de que pastor, yo ya le entregué mi vida a Cristo, yo me voy a alegrar por eso, pero mi mayor preocupación es ayudarle a mantenerse en la pista, en el camino del Señor. Porque déjeme decirle, hermanos, que el camino del Señor no es fácil. Por eso es que Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Por eso dice en Apocalipsis: los cobardes, dice, los incrédulos, los abominables y todo aquel que no quiso obedecer, dice, tendrá su parte en el lago de fuego, la muerte segunda. Dice, los cobardes, dice. O sea, gente que realmente no se afirmó.
No tomaron una decisión de seguir al Señor y de esforzarse en la vida. Jesús nos dijo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, dice el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el verso 14 dice Jesús, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús dijo, en mi camino no es un camino espacioso, mi camino es un camino angosto, dijo el Señor. La puerta no es puerta, es estrecha la puerta, dice el Señor. Por el camino de la perdición son muchos los que van. Pero el camino del Señor es estrecho. Hay que esforzarnos. Hay que ser valientes para conquistar la tierra que Dios nos ha entregado. Amén. Hay que hacerlo. A mí me gusta la figura porque la figura de Israel en Egipto es una figura de nosotros, la iglesia en el mundo. Israel eran cautivos en Egipto, eran los esclavos. ¿Qué era lo que nosotros éramos antes de conocer al Señor? Éramos esclavos del mundo, ¿verdad? Estábamos vendados, practicábamos el pecado y nos gustaba, nos alegraba. Uno hacía sus picardías y ¡ja, ja, ja, ja! ¡Qué pela soy yo!, decíamos, ¿verdad? Pero hoy nos avergonzamos de las cosas que antes hacíamos, porque estábamos en ignorancia, estábamos con una venda. Entonces, la figura de Israel en Egipto es una figura, la vida de Israel en Egipto es una figura del cristiano en el mundo. Nosotros cuando estábamos en el mundo, Dios los saca de Egipto y los lleva por el desierto, y Dios los dirige hacia la tierra prometida. Nosotros salimos del mundo y sabemos que estamos luchando en la corriente de este mundo. Es como una vida en el desierto, una figura, pero vamos hacia el cielo, vamos hacia nuestra tierra prometida. Amén. Dios tiene una promesa maravillosa para todos nosotros, y es importante que entendamos. Estábamos en el mundo, y aunque estemos pasando un momento en contra de la corriente, porque nosotros estamos luchando en contra de una corriente. Cuando la Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, está hablando acerca del sistema del mundo, la corriente de este mundo. Por eso es que cuando a veces la gente dice, soy cristiano, no encajan. ¿Por qué? Porque tú estás en contra de la corriente que todo el mundo lleva. El camino para la perdición es espacioso, la calle es ancha y son pero un montón de los que van ahí, pero el que lleva la vida eterna no es fácil. No es fácil. Vamos hacia nuestra tierra prometida, mis hermanos. Amén. Y por eso es importante que nosotros nos esforcemos y podamos tener fe en el nombre de Jesús. Podamos tener fe en el nombre de Jesús. La fe es importante. La fe es indispensable en la vida del cristiano. La fe es lo que a nosotros realmente nos va a sostener en nuestros momentos más difíciles. Cuando Israel iba por el desierto, la batalla que ellos enfrentaron fue un asunto de fe. Porque constantemente usted escucha al pueblo de Israel quejándose. ¿Por qué nos trajo Dios cuando llegaron a Mara? 3 días en el desierto sin beber agua. Cosa difícil, y llegaron a Mara y resulta que las aguas eran amargas, no podían beber de ellas, y empezó el pueblo a murmurar y a murmurar. ¿Para qué nos trajo Dios aquí? ¿Por qué Él se...? Mire, era un asunto de fe. Cuando Dios Moisés manda a los espías por orden de Dios a Canaán, hermanos, a una tierra que fluye leche y miel. De esos 12 espías, 10 trajeron un mal reporte. Ellos venían, no vamos a poder, son gigantes, son de gran estatura los que viven ahí. Pero Josué y Caleb tenían otro espíritu. Y la Biblia dice que ellos decían, no, vayamos, Dios está con nosotros, vamos a conquistar. Entonces, en nuestro caminar cristiano, la fe es indispensable. Usted puede ver a Jesús lidiando con la fe de sus discípulos.
Jesús constantemente, en una ocasión, maestro, nosotros no pudimos echar fuera a este demonio, un niño endemoniado. Y cuando le dijeron, no, Jesús dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Traigan al niño, les decía el Señor. Demonio, te vas fuera. Demonio salía. Cuando Jesús resucita a Tomás, si yo no miro al Señor, si no toco su costado y meto miedo, no creo. Jesús se le aparece y lo regaña y le dice, no seas un incrédulo, sino sea un creyente. Jesús constantemente les decía, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con nuestra fe. Ese fue el problema de la generación que no entró a la tierra prometida. Era un pueblo que constantemente vivían quejándose en vez de mantener la fe. Josué fue de la generación que se esforzó por alcanzar la fe, por alcanzar lo prometido y luchó por ello. Una de las batallas que nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida como cristianos es la batalla de la fe. Es la batalla de la fe. El enemigo constantemente va a luchar en contra de tu fe. La fe es como las columnas que sostienen este techo, que si no estuvieran las columnas, este techo no resiste y caería. El diablo dice, si yo logro hacer que los cristianos duden, si yo logro hacer que los cristianos tiren la toalla, si yo logro hacer que ellos dejen de orar, dejen de ayunar y pierdan la fe de su milagro, se les cae el techo. El enemigo sabe. Por eso es que constantemente, hermanos, la Biblia nos hace a nosotros referencias sobre mantener la fe. La Biblia dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice, primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y dice, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios nos ha dado la fe. El enemigo ha tratado de golpear la fe de mucha gente para detenerles su milagro, para robarles la bendición de entrar a la tierra prometida. Yo le pregunto, ¿todos los incrédulos entraron a la tierra prometida? ¿De todos los que salieron de Egipto, entraron? No. ¿Dónde quedó esa generación? Quedaron postrados en el desierto. ¿Quiénes fueron los que entraron? Aquellos que tenían fe. Y es que así es como la Biblia dice, es a través de la fe y la paciencia que se heredan las promesas, dice la Biblia. Entonces la fe es importante y eso es lo que el enemigo va a tratar de atacar en tu vida. Tu fe, tu constancia en el Señor, el mantenerte firme. ¿Usted ha escuchado de las pulgas amaestradas? Pulgas que están, mire, las pulgas son, si uno pasa donde hay pulgas y cuando uno siente ya está quitándoselas del cuello. Se le suben a uno, brincan, pegan unos brincos. ¿Han estudiado las pulgas cómo es de que animales tan pequeños pegan unos brincos tan grandes? ¿Han estudiado las hormigas que animales tan pequeños logran cargar su peso multiplicado en varias veces? ¿Sabe cómo las amáis? Las ponen en una caja y les ponen arriba un vidrio. Y cada vez que la pulga brinca, se golpea en el techo de vidrio. Y así las tienen por varios días hasta que ellas digan, ya no brinco porque me voy a golpear la cabeza. Entonces ahí les quitan el techo, les quitan el techo de vidrio y ya la lograron amaestrar. Ahí están las pulgas amaestradas. Usted sabe que los elefantes en el circo, esos grandes animales con ese gran cuerpo y fuerza, tienen la capacidad de liberarse de ese clavo al que los tienen amarrados de una pata. ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. ¿Sabe cuál es el problema? Que desde pequeñitos a ellos los acostumbraron a crecer así. Cuando ellos eran pequeños, los elefantes los amarraron, ellos intentaban, ellos se esforzaban y no podían. Pero fueron creciendo, fueron adquiriendo más fuerza, pero su mentalidad siguió igual, su mente no cambió. Ellos siguieron creciendo con la mentalidad no podemos y llegaron a grandes y sí pueden, pero piensan que no pueden.
se amaestraron. Hubo un doctor que puso en un mismo estanque a salmones y barracudas. El enemigo del salmón es la barracuda. Pero él vino, los puso en el mismo estanque y puso un vidrio en medio. Y cuando la barracuda quería comerse al salmón, chocaba en el vidrio. No se la podía comer. Y volvía a intentarse comer el salmón, chocaba en el vidrio. Hasta que desistió la barracuda. Vino el doctor, les quitó el vidrio y luego pasaba la barracuda a la par del salmón. ¿Y sabe qué hacía? No hacía nada, no se la comía. La lograron amaestrar. Así le ha pasado hoy en día a muchos cristianos. Yo ya no oro porque yo le he pedido al Señor y no me ha contestado. Entonces se levanta el enemigo. Sí, hombre, es que ese milagro no es para vos. Ese milagro no es tuyo. Y el enemigo viene y empieza a atacar la fe de la gente y a golpearla para detener lo que Dios tiene para ellos. Si Josué se hubiera detenido ante el tamaño de Jericó, no la hubieran conquistado. Si David se hubiera llenado de temor al ver el tamaño de Goliat, tampoco hubiera tenido la victoria. Goliat había logrado amedrentar a Israel durante 40 días. Goliat por la mañana y por la tarde 2 veces llegaba a retarlos. Un hombre de 2,90 metros, dice la Biblia, 6 codos y un palmo, con una gran armadura, con hermanos bien armado, un guerrero de profesión, llegaba a intimidarlos. Mire, les robó la fe a todos. Nadie quería hacerle frente al gigante. Hasta que se levantó David con la fe que sí podía, en el nombre poderoso del Señor. Hermanos, yo sé que todos vamos a enfrentar en algún momento adversidades. Ahí estaba Job enfermo. Y lo último que pudo haberle pasado a este hombre fue que su esposa se le acercara. Ya, Job, le dice, todavía retienes tu integridad, le dice la esposa a Job. Ya no, le dice. Maldice a Dios, a tu Dios, y muérete, le dice. Golpeando su fe. Golpeando su fe. Un lugar de celebración. Pero ¿sabe algo? Yo creo en el reino de Dios manifestado en la tierra. Y yo creo que sí, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier dolor o sufrimiento, Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que sana. Y Dios es un Dios que nos da a nosotros la victoria en medio de cualquier circunstancia. Dios lo hace porque esa es su naturaleza. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea, decía Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo sabía que las dificultades, que las tribulaciones no era un asunto de toda la vida. Esto es pasajero, decía Pablo. Esto es momentáneo. Yo sé que voy a salir adelante en medio de esta situación. Yo quiero llegar a ver tus planes, tus metas y tus propósitos en mi vida. Yo rehúso solo sobrevivir o irla pasando. Yo tengo que salir adelante en esta vida, Señor. Se levanta el enemigo, ataca tu salud, ataca tus finanzas, ataca tu familia, ataca tantas dificultades. Y tal vez tú orando y tú clamando y tú ayunando en la presencia de Dios y no miras una respuesta y el diablo se levanta en contra tuya para mirar, no hombre, si este milagro es imposible, tranquilo, ya no ores, ya no te desveles, ya no estés preocupándote por tantas cosas, hombre, tranquilo. Sí, Dios lo ha hecho con unos, pero contigo no. ¿Sabe qué logró el enemigo? Lo amaestró. Si fue golpeada tu fe, hermano, es tiempo que hoy tú digas, Señor, voy a volver a creer. Señor, voy a volver a hablar la palabra. Señor, voy a seguir creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Voy a mantener mi fe, Señor, hasta el final. En el nombre, voy a creer tus promesas. Voy a declararlas sobre mi vida. No voy a hablar, Señor, derrota. Voy a hablar victoria en el nombre de Jesús. Y no permita que el enemigo le robe su milagro, porque si el enemigo te roba la fe, detiene la manifestación de Dios en tu vida. Porque dejaste de creer, dejaste de clamar.
A lo mejor te fue mal, a lo mejor fracasaste, a lo mejor tuviste una caída, a lo mejor no te funcionó como tú lo esperabas, pero eso no significa que te vas a quedar postrado. Señor, tú dijiste: como cabeza llegué a ser cola, pero aquí voy nuevamente creyendo en tu palabra, Señor. Tú lo puedes hacer una vez más en mi vida. Levántame, Señor, en el nombre de Jesús. Y mira todas estas dificultades y circunstancias. Si tú vienes al Salmo 68 y dices: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Es cierto, a veces se levantan las circunstancias, pero hay un tiempo que cuando quien se levanta a nuestro favor es Dios. Cuando Jesús tuvo hambre, en medio de su ayuno de 40 días, el enemigo: si tú eres hijo de Dios, decile esas piedras. Y no, que hijo, pues, si sos, demostralo, decile, hombre, haz un milagrito, tentándolo. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor.